Bienvenidos a Expediciones sin Retorno, donde no todos vuelven para contarlo. El 10 de mayo de 2017, el 10º día desde la desaparición de Madeleine Connolly, un equipo de rescate en tierra se adentró en un tramo del río Middle Fork del Flathead, a varios kilómetros del sendero donde su camioneta fue hallada. No llevaban perros ni binoculares, seguían un presentimiento. Entre la maleza y las rocas, a la orilla del agua, encontraron a la joven de 23 años, exhausta pero consciente. Había sobrevivido sola con su perro durante más de una semana en pleno territorio de osos grizzly, sin comida, sin refugio y con las temperaturas nocturnas rozando el congelamiento. Cuando los rescatistas la vieron, no podían creerlo. No presentaba heridas graves, solo deshidratación y agotamiento extremo. La historia de Madeleine no fue un golpe de suerte, sino el resultado de decisiones que tomó en el momento más crítico. En lugar de aferrarse al sendero donde se perdió, siguió el curso del río, una regla de oro de supervivencia que aprendió de su padre, un excursionista experimentado. Caminó durante horas, a veces con el agua hasta la cintura, hasta encontrar un claro donde los helicópteros de búsqueda sobrevolaban cada día. No tenía señales de humo ni espejos, pero se las arregló para mantenerse visible. Movió ramas, formó una X con piedras en la orilla y se mantuvo cerca del agua, donde el sonido del motor de las aeronaves era más fácil de distinguir. Su perro, un pastor australiano llamado Ro, se convirtió en su brújula emocional, manteniéndola despierta durante las noches más frías. Mientras los equipos de rescate peinaban el parque durante 4 días con helicópteros y cámaras infrarrojas, el error de todos fue asumir lo peor. Las huellas de oso grizzly mezcladas con pisadas humanas los llevaron a sospechar de un ataque, pero la ausencia de sangre y signos de lucha descartó esa teoría. El animal fue localizado y ahuyentado, pero la joven nunca fue vista desde el aire. La vegetación densa y el dosel de los árboles la ocultaron por completo. Fue su propio movimiento hacia el río lo que finalmente la salvó. Al salir del bosque cerrado, se expuso a la vista de los rescatistas en tierra, que ya habían perdido la esperanza de encontrarla con vida. El tiempo, ese enemigo implacable, esa vez se puso de su lado. 9 días después de su desaparición, cuando la mayoría de los protocolos de búsqueda se rinden al duelo, Madeleine Connolly fue rescatada. Su caso se convirtió en un testimonio de que la supervivencia no se trata de fuerza bruta, sino de mantener la calma cuando todo parece perdido. Los expertos en rescate analizaron su comportamiento. No entró en pánico, no gastó energía en gritos inútiles y priorizó su hidratación bebiendo agua del río, aunque no fuera purificada. Cuando la llevaron al hospital de Kalispell, su temperatura corporal era estable y su estado de ánimo sorprendentemente positivo. Pocos días después, reanudó su viaje hacia Alaska para la entrevista de trabajo que había programado antes de perderse en el bosque. No solo sobrevivió, sino que llegó a tiempo. La historia de Madeleine Connolly se convirtió en un testimonio de resistencia que desafió todas las estadísticas, pero su caso no fue un accidente aislado. En cada rincón del planeta, la naturaleza ha puesto a prueba a quienes se aventuran en su territorio, y los sobrevivientes comparten algo más que suerte, una capacidad casi instintiva para tomar decisiones racionales cuando el pánico amenaza con dominarlos. Madeleine no corrió, no gritó, no gastó energía en movimientos desesperados. En cambio, evaluó su situación con una frialdad que muchos entrenados no logran en circunstancias normales. Su perro, fiel compañero de 4 patas, permaneció a su lado durante todo el calvario, un recordatorio de que incluso en la soledad más absoluta, el vínculo con otra criatura viva puede sostener la moral. Los expertos en supervivencia analizaron su caso durante meses. ¿Qué hizo diferente Madeleine frente a otros que se pierden en el mismo bosque? La respuesta está en los pequeños detalles. Se mantuvo cerca del río, una fuente constante de agua y una guía natural hacia la civilización. Eligió un lugar visible para esperar el rescate en lugar de deambular sin rumbo. Y sobre todo, controló su respiración cuando escuchó los rugidos de los osos grizzly en la distancia. El cuerpo humano, sometido a estrés extremo, libera cortisol y adrenalina en cantidades masivas, lo que nubla el juicio.
Madeline, sin entrenamiento formal, logró lo que muchos instructores enseñan: convertir el miedo en un motor de alerta, no en una parálisis. Su historia se estudia ahora en academias de búsqueda y rescate como un ejemplo de comportamiento ejemplar bajo presión. Pero la naturaleza no siempre ofrece un final tan esperanzador. Detrás de cada rescate exitoso hay decenas de casos que terminan en tragedia, y los equipos de rescate lo saben mejor que nadie. En el mismo año que Madeline fue encontrada, más de 3.000 personas se perdieron en parques nacionales de Estados Unidos. De ellas, alrededor de 200 nunca regresaron. La diferencia entre la vida y la muerte en esos escenarios no es solo la suerte o la preparación física, sino la capacidad de mantener la mente ocupada en tareas concretas: construir un refugio, racionar alimentos, marcar el camino recorrido. Madeline entendió esto sin que nadie se lo explicara. Su regreso a Alaska no fue un capricho del destino, sino el resultado de una voluntad inquebrantable que la llevó a convertir cada hora de incertidumbre en un paso más hacia la supervivencia, hasta que el eco de su nombre cruzó el bosque y la realidad volvió a tener sentido. El caso de la joven de Montana nos deja una lección que trasciende la anécdota. El ser humano es frágil, pero también extraordinariamente adaptable. Cuando Madeline Connogy llegó a Alaska y tomó asiento en esa entrevista de trabajo, llevaba consigo algo más que un currículum. Llevaba la certeza de que había enfrentado su peor pesadilla y había salido intacta. No hay medalla para eso, ni reconocimiento público que compita con la simple satisfacción de volver a casa. Pero su historia, como tantas otras de supervivencia, nos recuerda que los límites que creemos tener son, en su mayoría, ilusiones creadas por la comodidad. En el filo del abismo, cuando todo parece perdido, el instinto humano brilla con una intensidad que ninguna estadística puede medir. Madeline no fue una excepción, fue una demostración de lo que todos llevamos dentro, esperando el momento de ser despertados. Pero la historia de Madeline Connogy no termina con su rescate, sino con una pregunta que la ciencia de la supervivencia aún no termina de responder. ¿Cómo logró mantenerse con vida durante 9 días en uno de los territorios más hostiles de Norteamérica, con temperaturas que rozaban el congelamiento, sin equipo de campamento y con apenas la ropa que llevaba puesta para una caminata corta? Los médicos que la atendieron tras su evacuación describieron signos de deshidratación severa, hipotermia incipiente y agotamiento extremo, pero también una lucidez inusual para alguien que había sobrevivido a la intemperie durante más de 200 horas. Ni el frío, ni el hambre, ni la soledad de la montaña lograron quebrar su voluntad. Los rescatistas que la hallaron junto al río notaron algo que los dejó perplejos. Madeline había improvisado un refugio rudimentario con ramas y rocas, y se había mantenido hidratada gracias a un manantial cercano, un detalle que, según los expertos, fue la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras tanto, los equipos de búsqueda habían concentrado sus esfuerzos en un área de más de 1.000 kilómetros cuadrados, pero fue su instinto de permanecer cerca del agua lo que la salvó. En un giro que parece sacado de un manual de supervivencia, la joven siguió el curso del río, sabiendo que tarde o temprano la civilización aparecería. Esa decisión, aparentemente simple, es una de las lecciones más poderosas que nos deja su historia. Cuando el pánico te invita a correr sin rumbo, la clave es pensar en lo esencial. El caso de Madeline Connogy se convirtió en un estudio de caso para las academias de búsqueda y rescate de Estados Unidos, no por la complejidad técnica del operativo, sino por el comportamiento de la desaparecida. Los psicólogos de emergencia analizaron sus patrones de movimiento, su elección de refugio y su manejo del miedo, encontrando en ella un ejemplo de lo que llaman inteligencia de supervivencia: la capacidad de tomar decisiones racionales bajo un estrés abrumador. Pero más allá de los estudios y las estadísticas, su historia resuena en cada persona que se ha sentido perdida, no solo en un bosque, sino en la vida misma. Porque si algo nos enseñan estas 9 jornadas en el corazón de Montana,
es que la esperanza no es un sentimiento pasivo, sino una herramienta que se construye paso a paso, incluso cuando no hay un sendero que seguir. Pero esa esperanza, esa herramienta que Madeline construyó en silencio, tuvo un precio. Cada noche en la espesura, el termómetro caía por debajo del punto de congelación y su cuerpo, desprovisto de abrigo adecuado, luchaba contra una hipotermia que se arrastraba como una sombra. No había fogata que encender, ni refugio más allá de la maleza. La joven, que había salido para un paseo de una hora, enfrentaba ahora la crudeza de un ecosistema que no perdona. Y mientras sus seres queridos contaban los días, ella contaba sus latidos, aferrándose a la única certeza que le quedaba. Cada amanecer era una victoria sobre la noche. El hallazgo, cuando finalmente ocurrió, no fue obra de la tecnología ni de la estrategia, sino de la terquedad de un grupo de rescatistas que se negó a rendirse. El 10 de mayo, a orillas del río Middle Fork del Flathead, un equipo de tierra detectó un movimiento entre los árboles. Era Madeline, demacrada, con signos evidentes de deshidratación y agotamiento extremo, pero viva. Había caminado kilómetros en círculos, guiada por el sonido del agua, sin saber que ese mismo río la alejaba de los senderos. Su reencuentro con el mundo no fue un grito de triunfo, sino un susurro. Sabía que vendrían. 9 días después de su desaparición, la estadística que la daba por muerta quedó sepultada bajo un acto de voluntad pura. La historia de Madeline Konnogyi no terminó en el hospital. Tras su recuperación, los médicos descubrieron que su cuerpo había entrado en un estado de conservación casi milagroso. La grasa corporal se había metabolizado al límite y su mente, según los psicólogos, había desarrollado un mecanismo de disociación que le permitía separar el terror de la acción. Pero quizás lo más revelador no fue lo que sobrevivió, sino lo que aprendió. En entrevistas posteriores, Madeline confesó que los primeros días fueron los más brutales, no por el frío ni el hambre, sino por la soledad absoluta. El bosque no te habla, dijo, pero si te quedas quieto, empiezas a escucharte a ti misma. Una lección que hoy comparte con otros perdidos, como un eco de esa voz que la guió de regreso. Si te inspiraron estas historias, suscríbete para más contenido y cuéntanos en comentarios cuál te impactó más. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver, nos vemos en la próxima expedición.